buenas a todos y todas. Mi nombre es María Elena Márquez Medina y soy dietista nutricionista. El vídeo que vais a ver a continuación trata sobre etiquetado de alimentos. A continuación voy a presentar una serie de datos y para que podáis verlos con mayor precisión voy a pasar a compartir pantalla. El etiquetado de alimentos es esencial para saber qué es lo que realmente estamos comiendo. Nos informa sobre las características de los alimentos, su composición, y si sabemos interpretarlo adecuadamente podremos realizar mejores elecciones alimentarias y ese siempre será nuestro objetivo. En el artículo 9 del Reglamento 1169/2011 aparece la información alimentaria obligatoria, esto es, la información que debe aparecer en la etiqueta de los alimentos. Como se puede observar, son muchos puntos, de los cuales hay 3 señalados en azul, ya que esta información no tiene por qué incluirse en todos los alimentos. El primero de ellos, el apartado B, es el listado de ingredientes, el cual se puede omitir en frutas y hortalizas frescas, en patatas, en aguas carbónicas y en otra serie de alimentos que consten de un único ingrediente. La fecha de duración mínima, o el apartado F, tampoco aparece en todos los alimentos envasados. Un ejemplo, de nuevo, serían las frutas y hortalizas envasadas. Y algunos ejemplos que podrían entrar en el apartado L pueden ser la sal, las hierbas y especias, el café, el té y las infusiones, entre otros. Es importante distinguir bien los términos fecha de caducidad y de consumo preferente, ya que no son lo mismo, pueden conducir a error y debido a ello promover el desperdicio alimentario injustificado. La fecha de caducidad indica que a partir de ella el producto no se debe de consumir, no es adecuado y puede suponer un riesgo para la salud. Sí se puede tomar hasta ese mismo día de la fecha, pero cualquier alimento que sobrepase ese día lo deberemos de descartar. Aquí tenemos como ejemplos los productos que son muy perecederos, es decir, aquellos susceptibles de ser contaminados por microorganismos con mayor facilidad. Por ejemplo, pasteurizados, carnes o envasados al vacío. Sin embargo, y por otro lado, es muy distinta la fecha de consumo preferente o de duración mínima, que se define como el tiempo en el cual el producto sin abrir mantiene sus propiedades en condiciones adecuadas de conservación. Pasada esta fecha, la calidad del producto puede disminuir, pero en ningún caso conlleva riesgos para la salud. Con el término calidad, generalmente nos referimos a propiedades organolépticas de los alimentos, es decir, a olor, sabor o textura. Los ejemplos más característicos son aquellos alimentos que contienen poca cantidad de agua, y algunos son, por ejemplo, el aceite, las legumbres, cereales, alimentos deshidratados, esterilizados y huevos. Los productos light se definen por su contenido calórico. La legislación establece que un producto light debe de tener como mínimo un 30% menos de kilocalorías que la de un producto similar. También podemos encontrar en el mercado productos que contienen un 0% de materia grasa, 0% de azúcares añadidos o ambas cosas al mismo tiempo. Como podéis ver en estas dos imágenes, los más comunes son las salsas y lácteos como quesos y yogures. En este sentido, en esta diapositiva se muestra un ejemplo de dos tipos de mayonesas, una light, que es el ejemplo 1, y una convencional, que es el ejemplo 2. Echando un vistazo rápido a la información nutricional, se observa que la light o el ejemplo 1 contiene menos de la mitad de kilocalorías que el ejemplo 2. El contenido en grasas también es inferior, así como las grasas saturadas, y sin embargo contienen más hidratos de carbono, entre los cuales cabe destacar los azúcares y la sal. Antes de leer el listado de ingredientes, comentar que siempre se listan por orden de mayor a menor cantidad en el producto. En el ejemplo 1, el ingrediente mayoritario es el agua, ya que aparece el primero, y el aroma, el último que sale en el listado, es el componente añadido en menor cantidad. El listado de ingredientes para ambos productos desvela que el ejemplo 1 contiene hidratos de carbono añadidos, almidón de trigo y almidón modificado de maíz, así como azúcares añadidos, azúcar y jarabe de glucosa deshidratado. En negrita se especifican los ingredientes que son alérgenos. Una persona que, por ejemplo, tenga alergia al huevo, como podría ser este caso, lo podrá identificar rápidamente. El ejemplo 2 no contiene azúcares añadidos y sabemos, por la composición nutricional, que la cantidad de sal es inferior. Este es un ejemplo para mostrar que el contenido calórico no es lo más importante en un alimento, sino la calidad de los ingredientes que lo componen. De elegir una mayonesa, la de mejor calidad sería la segunda opción. Por lo tanto, es más importante interpretar bien el listado de ingredientes y no la composición nutricional. Aquí también aparecen algunos aditivos alimentarios como son los espesantes, conservantes, colorantes y antioxidantes.
Cada aditivo desempeña una función y es necesario que esté en el alimento. Se incluyen en cantidades controladas y en la menor cantidad posible para que tengan su efecto. Bien es cierto que cuantos más aditivos contenga un alimento, seguramente este sea más procesado y por tanto menos saludable. No por el contenido en aditivos en sí, sino por la calidad de los ingredientes utilizados. Existe, por norma general, un rechazo hacia los aditivos y se suele preferir productos que contengan colorantes y aromas naturales, pero se debe recordar que lo natural no tiene por qué ser necesariamente saludable y los productos de síntesis tienen por qué ser perjudiciales. En cuanto a otros productos bajos en grasa, podemos encontrar, por ejemplo, quesos frescos convencionales y quesos frescos 0% materia grasa, como es el ejemplo que se muestra a continuación. De nuevo, se observan diferencias significativas en kilocalorías, grasas y grasas saturadas. Sin embargo, el listado de ingredientes muestra que la única diferencia entre los dos productos es la leche. En el convencional se entiende que es entera y en el 0% materia grasa sería desnatada. Y este, por ejemplo, sí sería un ejemplo de dos productos de buena calidad, tanto el fresco convencional como el 0% materia grasa. Pasando a alimentos sin azúcares añadidos, aquí muestro un ejemplo de galletas tipo María convencionales y sin azúcares. Ambas son muy similares en cuanto a energía, pero difieren enormemente en cuanto al contenido de azúcares. Pero vamos a observar qué es lo que ocurre cuando leemos el listado de ingredientes. Las convencionales contienen azúcares añadidos en formato azúcar y jarabe de glucosa y fructosa. Contienen asimismo harina de trigo refinada y una grasa de bastante mala calidad, que es la grasa de palma. Pese a que las galletas sin azúcares contienen una grasa de mejor calidad, que es el girasol altoleico, siguen conteniendo harina de trigo refinada. Se puede comprobar que efectivamente no contienen azúcares añadidos, pero sí maltitol, que es un edulcorante. Los edulcorantes de por sí no son peligrosos para la salud, pero tampoco es aconsejable que se consuman libremente. Una de las razones es que, debido a que no aportan kilocalorías, percibimos que estos alimentos son más saludables y tendemos a consumir mayores cantidades de los mismos. Además, disfrazan o camuflan el sabor de los alimentos o bebidas cuando los añadimos, por ejemplo, a un café o a un yogur, y no permiten que nos acostumbremos a ese sabor real, que es lo que realmente queremos, ya que generalmente estamos muy sobreestimulados por sabores muy fuertes, sean estos dulces o salados, y esto marca de forma significativa nuestras preferencias alimentarias. Por último, recordar que las galletas, sean del tipo que sean, no dejan de ser alimentos ultraprocesados. Podemos encontrar azúcar y edulcorantes en alimentos comunes como los de la columna de la izquierda, donde es esperable que estén presentes, y en otros alimentos como los de la columna de la derecha, donde el uso de azúcares o edulcorantes no parece tan evidente a simple vista. A continuación, se puede observar un listado de las formas más comunes de azúcares añadidos y de edulcorantes. No solo el azúcar añadido es azúcar de mesa o sacarosa, también podemos encontrar dextrosa, fructosa, miel, agave, sirope de arce, panela. Y entre los edulcorantes, los más comunes son la sacarina, el aspartamo, la stevia o los polioles, que son todos aquellos terminados en ol y que aparecen al final del listado. Por otro lado, y cambiando de tema, los alimentos integrales contienen harina integral en un 75% de la totalidad de las harinas incluidas en el alimento. Integral es sinónimo de grano entero, ya que al cereal no se le elimina el salvado ni tampoco el germen. Pero ¿qué pasa cuando observamos productos de color oscuro, ricos en fibra, multicereales o con semillas, como por ejemplo este que podemos observar en la imagen? Puede que estos alimentos efectivamente no sean integrales. Lo más probable es que la harina utilizada sea normal o refinada. En este sentido, a continuación se presenta una comparativa de dos productos con la denominación 100% integral, y esta vez utilice tan solo el listado de ingredientes para estudiar los dos casos. El primer ejemplo solo contiene harina integral tanto de trigo como de centeno. El asterisco quiere decir que el porcentaje de harina utilizada en el producto y respecto a la totalidad del resto de ingredientes representa un 60%, y el 100% de la harina es integral. No se observa ninguna que esté refinada. Sin embargo, el segundo ejemplo contiene dos harinas. La primera es integral y la siguiente se sobreentiende que es refinada, ya que no se especifica lo contrario, con lo cual el producto en sí
no se puede definir como 100% integral, pese a que lo diga el etiquetado. Además, contiene otras harinas al final del listado, azúcar añadido y un aceite de no muy buena calidad, que es el oliva refinado. Hay algo muy positivo en los alimentos frescos y es que muchos de ellos no tienen etiqueta de ningún tipo, especialmente aquellos que se venden al peso, por lo que no tenemos que aprender a interpretar esa etiqueta. Por otro lado, si queremos mejorar la calidad de nuestra dieta, deberemos incorporar más frescos y menos procesados. Sin embargo, existen una serie de alimentos poco procesados que podemos utilizar sin problema. Estos que se listan a continuación también tienen cabida en nuestra dieta habitual y pueden resultar convenientes, ya que facilitan la elaboración de platos al estar algunos de ellos ya preparados y listos para su consumo, o por otro lado, requerir menos tiempo de cocinado. Como conclusiones finales, subrayar los siguientes puntos. Se deben preferir alimentos frescos, no necesitan de lectura de etiquetado, y además, si son de cercanía y de temporada, vamos a apoyar la economía local. Se deben evitar los ultraprocesados, en este caso preferir alimentos mínimamente procesados que podríamos extraer de la diapositiva justo anterior. Se debe prestar atención a la fecha de caducidad y de consumo preferente. Saber diferenciarlas es importante para evitar el desperdicio alimentario. Hay que poner más atención al listado de ingredientes que a la información nutricional. En lo que más nos debemos de fijar es en los azúcares o edulcorantes añadidos, en las harinas refinadas, las grasas de mala calidad y la sal. Recordad que los aditivos alimentarios se utilizan de forma segura. Se les aplica controles periódicos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Un producto light no tiene por qué ser sinónimo de saludable en la mayoría de los casos. Recordad el ejemplo de la mayonesa light. Y algunos productos bajos en grasa pueden ser de buena calidad, como ocurría con el ejemplo de los quesos. Hay que evitar aceites y grasas de mala calidad, refinadas, palma, y en cualquier caso preferir oliva virgen extra o girasol alto oleico, por ejemplo. Hay que también preferir alimentos sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Para identificarlos se puede utilizar el listado que proporcioné en la diapositiva correspondiente, aunque existen muchos más. En productos integrales se debe identificar el porcentaje de harina integral o asegurar que todas las harinas que componen el producto, en caso de incluir varias, sean integrales. Y por último, se debe evitar alimentos que contengan mucha sal. Para ello, se pueden descartar aquellos que tengan más de 1 gramo de sal en 100 gramos de producto. Ahora se trata de que se pongan en práctica estos conocimientos leyendo todas las etiquetas que podáis cada vez que vayáis a hacer la compra y así familiarizaros con toda esta información. Muchas gracias por vuestra atención.